Buenas tardes, mi nombre es Fidel Serrano y voy a exponer la propuesta de tesis de estudio de perfil transcriptómico en células endoteliales sobre injertos vasculares regenerativos y no regenerativos en condiciones estáticas y dinámicas, asesorado por el profesor Juan Carlos Briceño Triana. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. 17.9 millones de personas mueren anualmente por este tipo de enfermedades, lo cual representa el 31% del total de muertes a nivel mundial. Muchos de los pacientes que luchan contra este tipo de enfermedades requieren eventualmente trasplantes vasculares por el grado de afección al cual se ve expuesto sus arterias enfermas. Un amplio espectro de injertos vasculares, como lo son los injertos autólogos, se ha desarrollado para suplir este tipo de patologías. Sin embargo, los injertos en general presentan problemas como pérdida de permeabilidad, la disponibilidad limitada que hay de estos y patologías secundarias que impiden la implantación correcta. Estas fallas están correlacionadas con la perturbación del equilibrio fisiológico a nivel vascular nativo, el cual es dado por el endotelio interno de los vasos sanguíneos. Estas alteraciones se pueden deber a condiciones circundantes alrededor del injerto en escalas tanto temporal como espacial o bioquímicas relacionadas con la liberación de citocinas y factores anticoagulantes. Por ende, el estudio del perfil transcriptómico es necesario en este grupo de células para dilucidar vías de señalización y correcto desarrollo del injerto. Sin embargo, los estudios actuales presentan limitantes como la diferenciación entre los grupos celulares de músculo liso y la monocapa endotelial, la limitante en los estudios con las técnicas clásicas de biología molecular que miran un porcentaje menor de interacciones bioquímicas y el problema de los estudios que carecen de un grado de complejidad que se acerquen al caso real del trasplante vascular. Teniendo esto en cuenta, el objeto del presente proyecto es estudiar el perfil transcriptómico de las células endoteliales adheridas a injertos vasculares y enfocar esfuerzos más eficientes en el diseño racional de injertos vasculares regenerativos. Respecto a los objetivos específicos, se pretende desarrollar una red de expresión transcripcional in silico que permite identificar elementos relevantes, obtener diferentes grupos celulares diferenciados en condiciones dinámicas y estáticas in vitro, caracterizar el perfil de expresión génica obtenido a partir de cada grupo celular in vitro y contrastarlo con las pruebas in silico. Finalmente, obtener información que permite un enfoque dirigido más eficiente en el diseño de injertos vasculares regenerativos. Para la metodología de este proyecto se empezó con la construcción de redes in silico. 71 genes se utilizaron de la base GeneCards que estaban reportados como angiogénicos. Se utilizó la base de datos IMEX con relación de interacción y se utilizó finalmente Gene Ontology para desarrollar el resto de la red angiogénica final. Para el estudio de la topología estructural de la red se utilizaron criterios como la centralidad de intermediación, el coeficiente de agrupación, los grados de la red, el diámetro de la red y la distancia de camino más corto. Para la obtención de genes principales en la angiogénesis se utilizó la red angiogénica final, la base de datos Gene Ontology, datos de expresión de células UX que se encontraban en la base de datos GEO y finalmente se hizo uso de STEM para evaluar los perfiles de expresión temporal significativos y obtener estos genes principales. Ahora, con respecto a los resultados obtenidos del set de genes iniciales, se procesaron 71 genes núcleos relacionados con procesos de vascularización y adhesión, factores relacionados a crecimiento vascular, mecanotransducción y señalización química. Además de eso, se obtuvo 95 genes anotados, de los cuales 56 están relacionados a regulación positiva de la angiogénesis y 39 a regulación negativa. En esta tabla se pueden ver los resultados de los genes anotados para el proceso de filtrado y formación de la red angiogénica como tal. Con respecto a los resultados de la red de transcripción, se encontraron 587 proteínas y 2.729 interacciones, 412 proteínas adicionales en el proceso de expansión de la red. Adicional, se utilizó la herramienta TopGene para analizar las diferentes funciones moleculares y se encontró que estaban relacionadas a el desarrollo del sistema cardiovascular, morfogénesis de vasos sanguíneos, desarrollo de la vasculatura y proceso de angiogénesis. La red se graficó por medio de la herramienta Cytoscape. A partir de la red de transcripción se presentan los elementos con mayor peso dentro de la red de transcripción angiogénica por centralidad de intermediación en esta tabla. Con respecto a los resultados de los parámetros generales de la red, se tiene que la media de números de vecinos nodales son 9.29, el tamaño más corto de camino nodal es 3.36, el coeficiente de agrupación que mide la densidad de la red es 0.27 y el diámetro de la red o los grados de separación es de 7. Con respecto a la gráfica de nodos versus grados, se puede ver que la distribución tiene una cola larga, pero la curvatura hacia abajo en la gráfica logarítmica habla de una red que no presenta una distribución de potencia. Esto se puede corroborar al obtener el valor R cuadrado y obtener un valor pobre menor a 0.81.
Con esto se ve que la red es altamente interdependiente y que el número de nodos significativos son esenciales, en este caso los genes que representan la red angiogénica. Con respecto a la gráfica de centralidad de intermediación versus grado, se puede ver que 17 proteínas aproximadamente tienen un grado mayor a 35 entre 23 proteínas principales, es decir, aproximadamente el 3.9% de la red total. Eso habla de una correlación positiva entre centralidad intermedia e interacción nodal, que se puede ver a que ciertos genes presentan mayor relevancia en el desarrollo del perfil de transcripción en la angiogénesis. Ahora, si vemos la gráfica de coeficiente de agrupación versus grados, nos podemos dar cuenta que no hay una correlación directa. Sin embargo, hay un mayor índice de agrupamiento que en la red total proteica humana, que en estudios se ha mostrado ser de 0.19 aproximadamente. Eso habla de un grupo de genes con alto grado de correlación funcional dentro de la red construida. Ahora, si vemos la distribución de distancia de camino más corta en el histograma, nos podemos dar cuenta que la longitud más frecuente es de 3, es decir, un gen para llegar a otro tiene que interactuar con otros 3. Esto habla de mecanismos lentos y redundantes, pero que están compensados por un sistema más robusto. Las alteraciones en la vida pueden ser compensadas por otros caminos en casos de patologías. Finalmente, al mirar el patrón de perfil de expresión, encontramos 14 genes con regulación positiva que están asociados a las funciones de angiogénesis, organización estructural extracelular, procesos metabólicos de macromoléculas, procesos metabólicos compuestos por nitrógeno y desarrollo de vasculatura. Otros 7 genes con regulación negativa para angiogénesis, uno del factor de crecimiento derivado de plaquetas, desarrollo de vasculatura, organización de matriz extracelular y desarrollo de vasos sanguíneos. Finalmente, del estudio del perfil de expresión temporal se encontraron los genes principales en la red angiogénica para procesos de amplificación positiva y para procesos de amplificación negativa, tal como se muestra en la tabla a continuación. A partir de los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones. La metodología acá implementada puede ampliarse para estudiar otros procesos biológicos además de la angiogénesis. Las redes de interacción proteica son una herramienta poderosa para vislumbrar procesos de manera global. Y a partir de este estudio se pueden enfocar esfuerzos más eficientes a la hora de diseñar e implementar injertos vasculares regenerativos. Además, esta herramienta sirve para descubrir otros candidatos angiogénicos que no habían sido contemplados en estudios anteriores. Por otro lado, no solo serviría para estudiar injertos vasculares regenerativos, también existe la posibilidad de estudiar procesos patogénicos relacionados a angiogénesis, como lo pueden ser la diabetes, las enfermedades autoinmunes o la esteroesclerosis. Finalmente, estos potenciales candidatos del estudio deben ser validados por experimentación in vitro. Como trabajo futuro se plantea la necesidad de evaluar el perfil de expresión de los candidatos de este estudio por medio de experimentos in vitro. Además, se pretende determinar la expresión diferencial que puede darse entre injertos convencionales y regenerativos cuando se siembran células endoteliales sobre estos. Finalmente, se pretende evaluar la expresión diferencial en condiciones dinámicas y estáticas por medio del bioreactor diseñado por el Grupo de Investigación en Dinámica Cardiovascular de la Universidad de los Andes.